Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando en estas diferentes próximas cápsulas acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Es la cápsula del día de hoy. Vamos a estar leyendo del libro de Juan, capítulo 14, verso 23 al 27. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Descubrir la voluntad de Dios es una aventura con recompensas maravillosas. La palabra de Dios es nuestro mapa para el viaje y el Espíritu Santo es nuestro guía. Por tanto, nos da señales para el camino a la voluntad de Dios. La primera señal que nos da el Espíritu Santo de Dios es las circunstancias. Dios puede utilizar situaciones, incluso negativas, para comunicarse con nosotros. En el libro de Filipenses capítulo 1, verso 12 nos dice la palabra del Señor: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Wow! Qué tremenda actitud, ¿verdad? De Pablo, entender de que, aunque ha sido apedreado, ha sido arrestado, ha sido todo tipo de cosa, él entiende que por medio de eso, el Evangelio se ha podido enviar a otros lugares por medio de este proceso tan difícil. Es la primera señal que estamos viendo en el día de hoy, las circunstancias. Para discernir el significado de una situación, debemos vincular los principios bíblicos a nuestras circunstancias. Dios nunca contradice su palabra y su voluntad la confirma siempre. Creo que es tan importante poder entender esto de las circunstancias y lo que estamos hablando de poder vincular los principios bíblicos a nuestras circunstancias, o sea, entender la palabra de Dios y las circunstancias por las que estamos pasando. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la palabra de Dios, estamos pasando tiempo en la palabra de Dios, pues podemos entender de lo que Dios tiene para nosotros es planes de bien y no de mal, como dice Jeremías 29:11. También podemos entender que Dios nos lleva por sendas de bendición, como lo leímos en Isaías. Si tú estás bien fundamentado, lo hemos hablado en otras cápsulas, en la palabra de Dios y estás entendiendo lo que la palabra de Dios te dice, pues vas a poder entender que tus circunstancias no te controlan, sino que la palabra de Dios es tu fundamento de fe y ellas afectan cómo tú actúas a tus circunstancias. He allí el punto más importante de cómo responder a las actitudes de las circunstancias. La señal número 2, el consejo. El Señor puede dirigirnos por medio del consejo de otros creyentes, personas, amigos que están alrededor de nosotros, que son de influencia buena, positiva, y personas que estén fundamentadas, como lo acabamos de hablar, en la fe. Para evaluar lo que le estén diciendo, pregúntese, ¿ofrecen estas personas principios bíblicos para ayudarme a encontrar la voluntad de Dios o solo su propia opinión? El mejor ejemplo que puedo dar en esta señal es la vida de Job. Pasando por un momento tan difícil, por un momento donde Dios estaba permitiendo procesar su fe, sus amigos le dijeron cosas incorrectas. ¿Qué le dijeron? Olvídate de Dios, déjalo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco?
Mas Job conocía que la voluntad de Dios era perfecta, que su fe no estaba en las cosas que haya perdido sus hijos, su familia, todas las cosas materiales. Qué tremendo, qué fe tan grande, qué fe tan audaz. Sino que su fe estaba en el Dios del cielo y la tierra, el que hizo todo alrededor. No importando lo que él estaba pasando, él entendía que su fe estaba en él y que definitivamente sus amigos le estaban dando un consejo tremendamente terrible. ¿Estás tú alrededor de personas que pueden hablar a tu vida planes de amor, planes de bien a tu vida, a tu corazón, a tu espíritu? ¿O personas que están tan mal en su vida que a lo mejor lo único que pueden traer a tu vida es una amistad donde tú les puedas ayudar a ellos? Y eso está bien, claro, pero no a ellos a ti, porque definitivamente su vida en ese momento está en un momento muy mal, del cual no pueden brindar a tu vida un consejo sano del Espíritu Santo de Dios a tu vida. Tenemos que entender eso muchas veces. A veces colocamos nuestros consejos en personas que en este momento, en su vida, en este momento de su historia, no pueden brindar a tu vida algo positivo. Señal número 3, la conciencia. Una vez que nuestro sistema de alarma interno haya sido programado de acuerdo con los principios bíblicos, podemos utilizarlo como un recurso para determinar el plan de Dios para nuestra vida. Lo más importante de este punto de la conciencia, ¿sabe cuál es, hermano? Hermana que me escucha, poder entender de que cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, Dios por medio de su palabra nos habla cuando estamos pasando por estas circunstancias. El Espíritu Santo de Dios automáticamente nos empieza a hablar. Entonces nos trae un punto muy importante. ¿Cuántas citas bíblicas tienes tú memorizadas en tu mente? ¿Cuántas? Claro, está Filipenses 4:13 y todas esas citas bíblicas que hoy en día se venden en las librerías, en camisetas, en fotos y todas esas cosas. Pero ¿cuántas palabras que Dios ha dado a tu vida las tienes memorizadas en tu corazón? Tú las puedes decir, pero si no las tienes memorizada en tu corazón, ¿qué queremos decir con eso? O sea, que son parte de tu vida, que han estado en tu vida por un largo tiempo y que son parte de lo que tú eres. Porque esas citas bíblicas, la palabra de Dios, que el libro de Éxodo nos dice que la palabra de Dios está escrita en nuestro corazón, más bien quemada en nuestro corazón, pues esa palabra misma es la que nos lleva en el proceso a poder determinar cómo actuar en estas diferentes actitudes y entender que la palabra de Dios nos está hablando a nuestro corazón y que definitivamente nos va a llevar a un mejor proceso por la circunstancia que estemos pasando. Entonces, hoy en día hay muchas personas que no pueden ni memorizar ninguna palabra y no tienen nada en su mente cuando no tienen la palabra física al lado de ellos y quieren decir algo en oración o en alto y quieren decir algo de lo que conocen de la palabra de Dios y no pueden decir nada porque nunca han pasado ese momento de poder escribir una cita bíblica en un papelito y durante toda la semana estar reflexionando esa palabra de Dios, estar reflexionando la palabra de Dios para que Dios pueda brindar esa palabra una vez más de recuerdo a nuestro espíritu cuando estemos pasando por una situación. Y no solo eso, cuando queremos hablar con el Espíritu Santo de Dios y podemos decir, Señor, en Filipenses 4:13, Señor, en Jeremías 29:11, en el Salmo 8:3, en el Salmo 1:9, en Josué 1:8, en todas esas palabras podamos brindarlas en oración al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda hablar a nuestra vida. Entonces, la señal número 3 es la conciencia, pero podemos colocarle un subtítulo y colocar la memorización de la palabra de Dios. Punto número 4, sentido común. Cuando hay que tomar decisiones rápidas, el Espíritu Santo nos ayuda a pensar en las opciones que honrarán a Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el versos 5 y 6, nos dice la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el verso 6, que me encanta que acabamos de leer, me encanta esta palabra que dice, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Por eso hablamos tanto en estas cápsulas de estar fundamentado en la palabra de Dios. ¿Qué significa estar fundamentado? Que no puede ser movido, que no puede ser arrastrado por el viento y echado por una parte a otra porque tu fe está dudando, porque no conoces de la palabra de Dios tanto, no conoces de lo que Dios quiere para tu vida, no entiendes de que Dios tiene cosas grandes para tu vida, no entiendes que la palabra de Dios es para ti y que el Espíritu Santo de Dios tiene el mismo poder en tu vida para llevarte a planes de bien y no de mal. Es por eso que hablamos tanto de estar fundamentado en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios decimos lo que la Biblia dice y no damos opiniones de nuestro propio ser donde decimos yo creo que... No, son actitudes y diferencias que tenemos que cambiar en nuestra vida, porque cuando tú conoces de la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios siempre es correcta. Y es allí donde el fundamento de la palabra de Dios es tan esencial para cada uno de nosotros. Señal número 5 dice la compulsión. A veces Dios nos da el deseo irresistible de que sucedan algunas cosas. Si no contradicen la palabra y nuestros sentimientos se mantienen firmes con el tiempo, debemos seguir adelante. El Salmo 33 en el verso 4 nos dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Qué hermoso, ¿verdad? Recta es la palabra de Dios. Recta. Es correcta. Es línea recta en nuestra vida, la cual nosotros tenemos que estar fundamentados en esta palabra recta de la palabra de Dios, porque ella es la que nos lleva en camino a la verdad. Y conocemos que la verdad es Cristo Jesús. En el libro de 1 Corintios capítulo 9, verso 16 nos dice la palabra del Señor: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Anunciar el evangelio donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque es recta, es palabra de bendición. Y una vez más regreso a este punto donde decíamos, cuando se nos pregunta algo acerca de la vida espiritual, y nos preguntan muchas preguntas, nosotros no podemos decir estas palabras, yo creo que, porque sabe que usted puede estar muy incorrecto, muy incorrecto. Pero si usted conoce de la palabra de Dios, pasa tiempo en la palabra de Dios, usted va a poder entender que la palabra de Dios dice. Entonces uno puede responder con esta frase: la Biblia dice que, he allí, en todo este proceso que estamos hablando de poder pasar en la palabra de Dios, ser fundamentado en la palabra de Dios, entender que la palabra de Dios es recta, línea recta en nuestra vida, podemos entender mejor el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero muchas personas quieren conocer el plan de Dios y no pasar tiempo en la palabra de Dios. Quieren conocer la voluntad de Dios, pero no pasar tiempo en el fundamento de la palabra de Dios. Es un proceso. Es un proceso. Con su manual de instrucción en mano, la pregunta del día de hoy es: ¿está usted mirando las señales que Dios pone en su camino? ¿Está usted pasando ese tiempo con Dios? ¿Está usted entendiendo que las circunstancias no pueden afectar su vida espiritual, sino que su vida espiritual tiene que afectar sus circunstancias? El Padre Celestial no quiere que deje de ver su voluntad perfecta para su vida. Así que en el día de hoy, en esta cápsula del día de hoy, esperamos de que tú puedas entender que cuando pasas más tiempo en la palabra de Dios, tomas ese tiempo de memorizar la palabra de Dios, colocarla en tu corazón y de poder entender en tu vida, en tu corazón, en tu alma, de que Dios quiere cosas grandes para ti en su voluntad, pasando por todo este largo proceso. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.